La pujante y norteña ciudad de Torreón presenta hoy una de las problemáticas más complejas y difíciles con el agua que consume para su propio desarrollo. Y no solo es por la cada vez más escasa disponibilidad de agua, sino peor aún, el agua que consume cada vez está más contaminada por arsénico. Lo más paradójico es que Torreón, hasta la primera mitad del siglo XX, disponía de muy abundantes fuentes de agua fresca y limpia. Esta provenía de 13 grandes lagunas, las cuales formaban parte de un complejo lagunar muy extenso. Pero el agua que surtía a estas lagunas, provenientes de los ríos Aguanaval y Nazas, fue represada y acumulada en las presas, de tal modo que las lagunas se secaron muy rápidamente. Pero Torreón, para surtirse de agua, lo hace mediante pozos y no de las presas. Lo que aquí sucedió es un círculo vicioso. Según la Comisión Nacional del Agua, la capacidad para recargar los mantos freáticos es de 720 millones de metros cúbicos al año, pero se extraen 970. Para Francisco Valdés Pérez Gasga, la extracción es mucho mayor, de 1.100 millones de metros cúbicos. Sea cual fuera la cifra exacta, la verdad solo indica una sobreexplotación del agua y un abatimiento de los niveles. La grave explotación del agua hace que bajen los niveles en el subsuelo. De este modo, el agua cada vez viene de lo más profundo. Y aquí viene otro problema, quizá más grave. El agua de las capas más profundas contiene arsénico, un elemento altamente tóxico para la salud humana. El problema del arsénico en la comarca lagunera es un problema grave porque el arsénico es un cocancerígeno, es decir, potencia, afecta a más de 1 millón de habitantes porque nos surtimos de agua que tiene arsénico en mayor o menor medida y es un problema que se conoce desde hace mucho tiempo. El problema del arsénico viene dado por la sobreexplotación de los mantos acuíferos y el problema de raíz es precisamente, y lo dice también la literatura científica publicada, es el hecho de haber represado los ríos, lo cual los desconectó de nuestros mantos acuíferos y haber sobreexplotado estos mismos. Hoy la laguna, sin lagunas, presenta un clima alterado. Sin poca humedad ambiental, el clima es mucho más seco y caliente. En este escenario, las pocas lluvias sufren una rápida evaporación, es decir, hay menos agua. ¿Qué haríamos si Torreón volviera a empezar? ¿Seguiríamos el mismo modelo, el cual presenta grandes complicaciones? O bien, ¿qué haríamos entonces? Se antoja pensar qué hubiera sucedido sin la desaparición de las lagunas. No habría problemas de abasto de agua. Claro que hubiera habido problemas para surtir a una gran ciudad de lagos poco profundos. Aún así, se requeriría de un uso racional del recurso. No habría el gravísimo problema del arsénico y Torreón presentaría un clima menos cálido y seco. Hoy Torreón tiene la difícil disyuntiva de tomar dos caminos: reorientarse hacia un desarrollo más sustentable o bien aferrarse a una lucha contra la naturaleza, la cual, por cierto, empieza a serle verdaderamente problemática y costosa. Ahí se los dejo de tarea. La Ciudad de México, habitada actualmente por 23 millones de personas, ha sido edificada sobre el lecho de 5 antiguos lagos ubicados en la parte baja de una cuenca hidrológica. Sin embargo, el tiempo ha borrado la memoria histórica de su pasado lacustre. Tenochtitlan, la capital del Imperio Mexica, se fundó sobre el agua y fue destruida por los conquistadores españoles que levantaron en su lugar una ciudad más acorde con ciertos patrones europeos. Desde entonces, el agua, sagrada para los antepasados, empezó a ser tratada como enemigo. Así, a lo largo de 400 años, desaparecieron 1.100 kilómetros cuadrados de agua de la Cuenca de México, donde ha ocurrido una de las transformaciones ecológicas más radicales del planeta. Ayer se conmemoró el Día Mundial de la Tierra. A propósito de esta fecha, un grupo de ciudadanos realizaron un picnic, escuche usted, en donde, en Viaducto Miguel Alemán, el objetivo es exigir el rescate de los ríos de la Ciudad de México. Quieren volverla a ver, pues bueno, con agua corriendo por sus venas, darle nueva vida a la ciudad.
El camellón central del viaducto Miguel Alemán, en cuyo interior viaja entubado el río Piedad, se convirtió en la sede del primer picnic ribereño, en el que cientos de capitalinos exigieron a las autoridades el rescate de los ríos vivos de la ciudad, en los cuales puede haber un uso plural y ecológico, ya que actualmente está limitado solo al uso de los automóviles. Niños, jóvenes y hasta adultos mayores saltaron la barda que divide la zona de la circulación vial y peatonal, y pese a lo inseguro que pareciera caminar en medio de los carriles centrales del viaducto, resultó un espacio amplio y suficiente para pasar la mañana del domingo, en la que también conmemoraron el Día Mundial de la Tierra. Este es el primero de lo que queremos que sean eventos muy cotidianos, como 4 o 5 eventos, uno en cada uno de los ríos que tenemos en la ciudad y que pretendemos que se recuperen. La idea del picnic ribereño, convocado en redes sociales durante el último mes, surgió a partir del proyecto del arquitecto Elías Catán, del grupo Taller 13, el cual pretende convertir el viaducto Miguel Alemán en un parque lineal, en donde el río vuelva a surgir y la circulación vehicular se reduzca a tal grado que le sea suficiente la lateral. Y lo que estamos generando es esta reflexión, decir, aquí existió un río y es un lugar que podría generar este tipo de encuentros, que eso es lo que realmente se requiere en una ciudad. El peculiar picnic transcurrió en calma pese al intenso tráfico que se generó alrededor. En días pasados se llevó a cabo la Feria Internacional de Franquicias en el World Trade Center de la Ciudad de México. En esta feria se presentan algunas de las más importantes franquicias del país. Por supuesto, como ya es costumbre, encontramos a una que no solo ha logrado posicionarse como una franquicia exitosa, sino que también como un extraordinario modelo de negocio con una fácil operación, bajos costos de producción y una mínima inversión. Tenemos el orgullo de estar en una empresa mexicana y que día a día seguimos saliendo adelante, y gracias a Dios tenemos ahorita el orgullo de decir que tenemos más de 3.500 plantas instaladas alrededor de todo el país. Estos negocios o franquicias llegan a ser muy redituables, y es que el agua purificada, sin duda alguna, es un producto que todo el mundo consume, y si a esto le agregamos que producirla tiene un costo sumamente bajo, lo convierte en un negocio muy atractivo. Somos Isla Urbana, un proyecto social que por los últimos 4 años se ha dedicado a solucionar la escasez de agua en el Distrito Federal. Instalamos sistemas de captación y tratamiento de agua de lluvia que ya han favorecido a más de 1,200 familias con escasez de agua de todas partes de la ciudad. ¿Cómo funciona la captación de agua de lluvia? Aquí vamos a ver los 5 pasos esenciales para lograr una alta calidad de agua. Y vamos a empezar con un sistema muy sencillo: una casa en la ciudad. Cuando empieza a llover, el agua va a caer sobre el techo de la casa, que debe de estar lo más limpio posible, y de ahí va a correr por canaletas y bajantes al sistema. El primer paso va a ser un filtro de hojas. Este va a separar hojas y basuritas más grandes del agua. El segundo paso es el separador de primeras aguas, en este caso el tlaloque. Este intercepta la parte más contaminada de cada aguacero, permitiendo mandar solo el agua más limpia a la cisterna. Cuando el agua entra a la cisterna, va a pasar por el paso 3, reductor de turbulencia. Este hace que el agua entre a la cisterna de manera calmada y no revuelva los sedimentos que se acumulan en el fondo. Paso 4 es la pichancha flotante. Esta permite sacar agua de la cisterna no de abajo donde está más contaminada, sino de la parte de arribita donde está más limpia. Y de ahí vamos al paso 5. Son los filtros. Primero uno que quita sedimentos y el segundo uno de carbón activado. Y esta agua ya filtrada es la que sube al tinaco para alimentar al resto de la casa por gravedad. Se puede usar esta agua para riego, limpieza, WCs y hasta regaderas y lavabos. En este sistema, el agua no es para beber. Búscanos en línea si tienes cualquier duda sobre el sistema o la captación de lluvia en general. Únete a la revolución. Con el reconocimiento de representantes económicos de San Diego sobre la necesidad de que su sociedad acepte a Tijuana como parte de su propia región,
Fue signado un convenio con Tijuana Innovadora donde se comprometen a ver a ambas demarcaciones como una sola sede. José Galicot Beljar, presidente de Tijuana Innovadora, explicó las ventajas de esta unión que firmó el embajador Charles Shapiro, presidente del Instituto de las Américas. Ellos tienen que ver a Estados Unidos como su país, ahí viven, y a México como su país histórico, al cual tenemos que tener lazos. Entonces, este nuevo encuentro es importante para el mundo, y nosotros, Tijuana Innovadora, San Diego, y todos juntos vamos a lograr que haya una nueva relación con estos mexicano-americanos. Charles Shapiro, quien también es asesor principal de la Secretaría de Estado para Programas Económicos en el continente americano, reconoció que los sandieguinos deben de cambiar su forma de pensar sobre la importancia de Tijuana. Tijuana y San Diego somos una sola región y tenemos que empezar de pensar como una sola región. O sea, existe una sola economía, pero tenemos que cambiar la mente, sobre todo de los sandieguinos, para pensar como una sola región. Y el catalizador de ese esfuerzo de cambiar la mente de los norteamericanos y los mexicanos es Tijuana Innovadora. El asunto de las competencias. Hoy una Comisión Nacional del Agua, que es creada por un decreto del Ejecutivo, es un decreto administrativo, es quien regula las concesiones o cancela volúmenes de agua o no. Discrecionalmente y centralizado. Entonces, ¿y hay control político sobre la Comisión del Agua o no hay control político? Pues por supuesto que debe haberlo. Que sí lo hay, pero es un control relativo, porque es un tema que tú lo dijiste bien al inicio, no se ha avanzado suficientemente en la discusión. Ahora, ¿por qué la reforma del 27 y por qué elevar la cuenca? Porque el problema del agua, y aquí lo vamos a ver, no es un asunto menor en virtud de que el agua atraviesa estados, atraviesa municipios, es decir, el agua se mueve en la cuenca, no se mueve en un estado, no se mueve en un municipio. Entonces requiere que esta unidad territorial, que tiene población, que tiene superficie territorial, que incluye, la cuenca del Lerma Chapala tiene 5 estados, la cuenca del Balsa son 13 estados, la del Bravo no recuerdo. Antes había comisiones, una la presidió el general Cárdenas, la cuenca del Balsas. La cuenca del Balsas, había la cuenca del Papaleapa. La cuenca del Tepalcaltepec, que es una afluente del Balsas. Eso se acabó. Y entonces hoy lo que hay son consejos de cuenca, organismos de cuenca y la Comisión Nacional del Agua. Entonces, si nosotros elevamos a rango constitucional la gestión del agua a través de estos organismos, de unidades de gestión, que son las cuencas, vamos a resolver una buena parte de los problemas. Y junto con esto, vamos a entrarle al tema de las competencias. El 115 le establece autonomía y facultades al municipio, el 124 a los estados. Claro. Pero cuando la Comisión Nacional del Agua decide que a un municipio se le retira la concesión o se le cancela, a mi juicio, está violentando un mandato constitucional. Hay una contradicción clarísima. Siempre se pasa sobre estados y municipios. Entonces tenemos que ir a la legislación. Y es el paquete central que traemos en el Senado. Es decir, que este gobierno sí funciona y está haciendo infraestructura y es parte del modernismo. Entonces, como al gobierno le conviene tener una obra y a la empresa le conviene y el gobierno evalúa a la empresa, pues es como si yo hago un examen y yo mismo me evalúo. Eso pasó justamente con la supervía de manera directa porque la manifestación de impacto ambiental fue negociada todo el tiempo con el gobierno del Distrito Federal, con la Secretaría del Medio Ambiente. Esto es muy probable que haya pasado con esta nueva administración, no con la anterior administración, porque efectivamente el título de concesión se dio justo antes de que saliera la anterior administración y es muy probable que se haya negociado. Luego entonces estas manifestaciones de impacto ambiental son, en lugar de ser una herramienta de protección ambiental, se han convertido en una herramienta de justificación de las constructoras. Un ejemplo muy claro es las consultorías que hacen estas manifestaciones. Una empresa contrata una consultoría y una de las consultorías más famosas es IGEA, que es del grupo de Gabriel Cuadri, que es una persona que ha aprendido a ganar mucho dinero a partir de estas consultorías. El gobierno anterior, casualmente, solo las manifestaciones de Gabriel Cuadri de CIGEA eran aceptadas, ¿no? Casualmente, el hijo de Gabriel Cuadri trabajaba en la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal. Entonces, ¿qué son estas consultoras? Éticamente deberían de ser una empresa que le diga a una constructora, esto está muy bien y esto no lo puedes hacer. Pero en realidad son
son compañías de relaciones públicas en las cuales hacen el conecte entre la constructora y el gobierno del Distrito Federal para ver cómo hacerle para que esa obra pase, aunque destruya mucho. Veo niños y niñas con obesidad todos los días. Sé cuál será su futuro. Diabetes, enfermedades del corazón, cáncer. Se trata de una epidemia y podemos prevenirla. Más de 70 millones de mexicanos tienen sobrepeso. Si subimos un poco el costo de refrescos y bebidas azucaradas, reduciremos la obesidad. El dinero servirá para enfrentar los costos de esta epidemia y para instalar bebederos en escuelas y espacios públicos. Tenemos que actuar. Apoya el impuesto a refrescos y bebidas. Este es un modelo del Tlaloque. Mira cómo funciona. Cuando no ha llovido en un rato, se acumula en el techo contaminación. Esto es tanto polvo y contaminación así de sedimentos, como la contaminación del aire. Obvio, nunca debes de tener así de sucio el techo, pero yo lo estoy ensuciando así para simular toda esa contaminación que se va acumulando entre las lluvias. Se está bien sucio el techo y empieza a llover. Cuando empieza a llover, lo primero que cae arrastra toda esa mugre y eso es lo que pasa al Tlaloc. Mira cómo entra el agua súper sucia. Está entrando con toda esa contaminación que cae al principio y se va llenando lentamente el Tlaloc. A la vez, cada vez va quedando más y más limpio el techo. Llueve, llueve, llueve. Y cuando ya se llena el Tlaloque, ya pasa agua a la cisterna, pero ahora ya se lavó el techo, entonces lo que pasa es muy limpio, mira. El agua limpia se va a la cisterna y el agua sucia se queda en el Tlaloque.